Interpretación del derecho constitucional. Para interpretar el derecho constitucional, primero tenemos que saber qué es el derecho constitucional. El derecho constitucional es la coordinación de la libertad bajo forma imperativa. Se dice que es el derecho de la libertad, pues el derecho constitucional tutela los derechos individuales y sociales contenidos en la parte dogmática de la Constitución. ¿Cómo lo hace? A través de la garantía de habeas corpus, de la garantía de habeas data, a través del recurso de amparo, del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de revisión, y resolviendo los conflictos que ocurren dentro de los poderes del Estado. El derecho constitucional es el derecho más importante del Estado. La norma en la que se desarrolla es la Constitución del Estado. El fin último y supremo del derecho constitucional es la realización de la libertad. ¿Cómo interpretar la Constitución? La interpretación constitucional admite varias interpretaciones, entre ellas la originaria y la evolutiva. Puede ser interpretada por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial, y en el caso de Europa continental por un tribunal constitucional. Los principios a considerar al interpretar la Constitución deben ser el principio de la unidad de la Constitución, el principio de la corrección funcional, el principio de concordancia práctica, el principio de efectividad integradora y el principio de efectividad. Las interpretaciones admitidas por la Constitución son la interpretación originaria y la interpretación evolutiva. La interpretación originaria sostiene que no es necesario acudir a aspectos extraconstitucionales para interpretar la Constitución, pues la Constitución solamente tiene una interpretación correcta. La interpretación evolutiva, en cambio, sostiene que existen cláusulas abiertas que dan al juez un margen de discrecionalidad legítima para optar entre varias interpretaciones posibles. El juez puede extender el mandato constitucional a hipótesis no previstas originalmente por el constituyente. Al presentarse situaciones concretas en las cuales deben ser aplicados o desarrollados los preceptos constitucionales, los órganos estatales involucrados en dichas actividades se encuentran obligados a otorgarles un sentido. Tenemos por ende la pluralidad de intérpretes de la Constitución. Tenemos la interpretación del Poder Ejecutivo, que debe considerar que los preceptos constitucionales constituyen un límite a su actividad legislativa y evitar así que las normas que promulgue sean declaradas inconstitucionales. Tenemos también la interpretación del Poder Legislativo, el cual debe interpretar los alcances de la Constitución al momento de elaborar las leyes, especialmente aquellos que desarrollan los preceptos constitucionales. Y por último tenemos la interpretación del Poder Judicial, al cual le compete la defensa de la Constitución frente a los posibles excesos del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Estos excesos del Poder Legislativo se conocen como el control difuso de la constitucionalidad de las leyes. Para encontrar sentido a las normas constitucionales, tenemos principios que orientan la labor del intérprete. Tenemos el principio de la unidad de la Constitución, que nos dice que al interpretar debemos considerar las demás normas contenidas en la Constitución. Debe existir una armonía entre todas las leyes vigentes. Tenemos el principio de corrección funcional, que nos dice que al interpretar debemos respetar el marco de la distribución de las funciones estatales consagradas por la Constitución. El principio de concordancia práctica, que nos dice que al interpretar debemos evitar contradicciones con las demás normas que integran el sistema. El principio de eficacia integradora, que nos dice que debemos potenciar soluciones que refuercen la unidad política de la Constitución. Y el principio de efectividad, que nos dice que al interpretar debemos buscar y optimizar la eficacia de las normas constitucionales sin distorsionar su contenido. Gracias por su atención.